Hola, buenas tardes. Hoy vamos a repasar la literatura de la Edad Media. Históricamente, se considera que la Edad Media comienza en el siglo V con la caída del Imperio Romano de Occidente, pero para la literatura española debemos partir del X, por ser el siglo en el que aparecen los primeros textos escritos en lengua romance. El fin de este periodo se puede establecer entre 1469, con el matrimonio de los Reyes Católicos, y 1492, año de la reconquista de Granada, el descubrimiento de América y de la expulsión de los judíos. Sin embargo, también literariamente hay que retrasarlo hasta 1499, fecha de aparición de la comedia de Calisto y Melibea, La Celestina, obra clave en la transición de la Edad Media al Renacimiento. Se conoce como Alta Edad Media al periodo que abarca del siglo X al siglo XIII, del siglo X al siglo XIII, y Baja Edad Media a los siglos XIV y XV. Sociedad y cultura medievales. La sociedad medieval era una sociedad feudal, caracterizada por una clara división estamental, la nobleza, el clero y el pueblo llano, con fuertes relaciones de dependencia, unas duras condiciones de vida y una economía de subsistencia, y por la convivencia pacífica durante siglos de distintas comunidades, judíos, moros y cristianos. Esta diversidad cultural hace posible una mezcla de tendencias que tienen dos agentes transmisores: el juglar, que, errante por los castillos y pueblos, realiza una función informativa y lúdica, ganándose la vida con un arte oral y espontáneo, el mester de juglaría; y por otro lado, el clérigo, que, conocedor de saberes clásicos y eclesiásticos, realiza una función didáctica y moralizante, con maestría artística, el mester de clerecía. El hombre de la Edad Media, analfabeto y seguro de sí mismo en su mayoría, adopta una concepción basada en los siguientes planteamientos. Dios es el poder sobrenatural que rige el destino del universo. Esto se llama teocentrismo. Y el mundo es un lugar de tránsito en el que estamos de paso. Y la muerte es la liberación. La puerta a la eternidad. Lírica medieval. Hay dos tipos de poesía lírica que se cultivan a lo largo de la Edad Media: la poesía popular tradicional y la culta. La poesía popular tradicional es anterior a la lírica culta. Es oral, anónima y popular. Surge espontáneamente del pueblo. Normalmente se cantaba para acompañar trabajos agrícolas, fiestas o bodas. Es una lírica común a toda la península ibérica, con tres focos según su localización: las jarchas en la zona sur, las cántigas de amigo en Galicia y los villancicos en Castilla. Los rasgos característicos son: en cuanto al tema, normalmente expresan queja amorosa femenina por la ausencia del amado, a quien se le llama Habib en la jarcha, amigo en las cántigas y amigo o amado en los villancicos. Las confidentes habituales de la muchacha son la madre, la hermana, las hermanas, amigas e incluso en el caso de las cántigas de amigo, los elementos de la naturaleza. Los villancicos presentan una mayor variedad temática. Las albas, que son el encuentro de despedida de los amantes al amanecer; las mallas, la llegada de la primavera; vela o centinela, los cantaban los guardianes de los castillos durante la noche; las serranas, que son peripecias de un caballero al cruzar la sierra, normalmente al encuentro con una serrana, de trabajo, etc. La estructura de este tipo de poesía es paralelística y en ocasiones con estribillo, es decir, que se repite, es una estructura repetitiva. Tiene un estilo sencillo, tanto en el léxico como en la sintaxis, y fuertemente emotivo. Hay muchas exclamaciones, interrogaciones, diminutivos. La métrica es irregular. Poemas breves con predominio del verso de arte menor y de la rima asonante. Algunas diferencias de la antigüedad. La jarcha. Las primeras jarchas datan del siglo X. Las cántigas de amigo, del siglo XII al siglo XIV. Y los villancicos no se encuentran textos anteriores al siglo XV, y si existieron se han perdido. En cuanto a la lengua, en las jarchas se escribe en mozárabe, las cántigas de amigo en gallego o portugués y el villancico en castellano antiguo. En cuanto a la estructura, las jarchas se incluyen junto a glosas, un tipo de texto que se llama moashaja. En las cánticas de amigo no hay glosas y la estructura es paralelística. Y en el caso del villancico tenemos villancico y glosa, una estructura de cegel, que es paralelística o mixta. Bueno, como podéis ver aquí explica, ¿no?, que una muashaja es un poema culto en árabe o hebreo en cuyo final, a modo de conclusión, se encontraba la jarcha, de 2 a 6 versos, que en realidad constituía el núcleo temático, era como una explicación de la muashaja. Y el cegel es una composición de origen árabe con la siguiente estructura: un estribillo, una mudanza, que es un trístico monorrimo, y un verso de vuelta.
Estribillo A, B, 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 A. Bien. En cuanto a la poesía lírica culta, la poesía culta, a diferencia de la popular, es obra individual, normalmente de autor conocido. Un trovador escribía la letra y la música, y además es escrita. La primera manifestación de la lírica culta en lengua romance es la lírica trovadoresca provenzal del siglo XII, que trata fundamentalmente del llamado amor cortés. Un amor entendido como una relación de vasallaje, de dependencia entre un señor, la dama y un vasallo, el enamorado. La mujer es un ser superior, casi siempre de clase alta, y amarla es un atrevimiento que conlleva una serie de compromisos, con lo cual este sentimiento pone a prueba las virtudes del caballero y lo lleva a superarse a sí mismo. Esta lírica se difundió rápidamente por toda Europa a través de tres focos: Italia, Cataluña, con la cançó y el sirventès; Galicia, a través del Camino de Santiago; y surgen la cántica de amigo, de amor cortés, y las cánticas de escarnio y maldecir, que son sátiras y ataques personales. Muchos trovadores gallegos pasan a Castilla, donde sus obras son bien acogidas, y propicia la creación de una escuela trovadoresca castellana, que culminará con la aparición de la poesía del cancionero del siglo XV. Vamos con la narrativa medieval. Hay dos tipos de narrativa: la narrativa medieval en verso y en prosa. La narrativa medieval en verso tiene dos tipos: narrativa popular tradicional, como ya hemos mencionado antes, el mester de juglaría, y la narrativa culta, mester de clerecía. Empecemos con el mester de juglaría. La palabra mester significa oficio o profesión. Por lo tanto, mester de juglaría sería oficio de juglares. Los textos transmitidos e interpretados oralmente por los juglares eran los cantares de gesta, que son narraciones extensas en verso que exaltan las hazañas de un héroe. Son de carácter oral y anónimo. Su finalidad era entretener e informar sobre hechos históricos importantes. Tienen una métrica irregular: versos de 10 a 20 sílabas con una pausa en medio, llamada cesura, que dividía el verso en dos mitades o hemistiquios. Los versos se agrupan en largas tiradas o series monorrimas y asonantadas. En cuanto al estilo, hay llamadas de atención al público por parte del juglar, epítetos épicos, que son expresiones que destacan la cualidad de algún personaje, introducción del diálogo sin verbo dicensi, paralelismos, pleonasmos, etc. Muchas de estas obras se perdieron y solo se conserva casi completo el Cantar del Mío Cid y algunos fragmentos del Cantar de Roncesvalles y las Mocedades de Rodrigo. El Cantar del Mío Cid fue compuesto en el periodo de plenitud de la épica castellana, entre la segunda mitad del siglo XII y la primera del XIII. Relata hazañas heroicas inspiradas libremente en los últimos años de la vida del caballero castellano Rodrigo Díaz de Vivar. Está dividido en tres partes o cantares: el Cantar del Destierro, el Cantar de las Bodas y el Cantar de la Afrenta de Corpes. Solamente se conserva en una copia realizada del siglo XIV, como se deduce de la letra del manuscrito, a partir de otra que data, probablemente, de 1207, y fue realizada por un copista llamado Per Abad. De autor anónimo, aunque hay algunas hipótesis. Una de ellas es la de Menéndez Pidal, quien habla de dos autores, uno de San Esteban de Gormaz y otro de Medinaceli. Ahora, el mester de clerecía. El mester de clerecía es también conocido como oficio de clérigos. Es la escuela poética de los autores cultos, normalmente clérigos, y se caracteriza por, en cuanto a forma, la cuaderna vía o tetrástofo monorrimo, que es una estrofa de 4 versos alejandrinos, de 14 sílabas cada uno, con rima consonante y monorrima. En los temas predominan los religiosos y morales, aunque hay algunos épicos. Su finalidad es didáctica y moralizante, y tiene dos momentos o periodos: el siglo XIII y el siglo XIV. El principal representante del siglo XIII es Gonzalo de Berceo, primer poeta castellano de nombre conocido. Sus obras más importantes son Milagro de Nuestra Señora, 25 poemas que narran otros tantos milagros atribuidos a la Virgen; La vida de Santo Domingo de Silos, la vida de San Millán de la Cogolla. Otras obras de este periodo, anónimas y de tema épico, son el libro de Apolonio, el libro de Alexandre y el poema de Fernán González. En el siglo XIV destaca la figura de Juan Ruiz, arcipreste de Hita, y su obra Libro de Buen Amor. El hilo argumental es una serie de supuestas aventuras amorosas del propio autor, pero se trata de una obra miscelánea que incluye distintos tipos de texto: los amores de Don Melón y Doña Endrina, ayudados por la torta conventos; fábulas de tipo moral o satírico; relato alegórico de la batalla entre Don Carnal y Doña Cuaresma, etc.
Aunque en la introducción el arcipreste afirma que su intención es moralizadora, combatir el loco amor, el tono alegre y humorístico del libro ha hecho dudar sobre su verdadera intención. ¿Mm? Veamos la narrativa en prosa. Alfonso X el Sabio, en la segunda mitad del siglo XIII, es el autor creador de la prosa castellana. Aunque no es prosa literaria, fue el impulsor y coordinador de un equipo, la Escuela de Traductores de Toledo, que a través de sus obras dotó al castellano de los instrumentos necesarios para convertirlo en lengua de cultura. Habrá que esperar al siglo XIV para asistir al nacimiento de la auténtica prosa literaria gracias a la labor de personalidades como don Juan Manuel y su obra El Conde Lucanor o Libro de Patronio, una colección de 50 cuentos o apólogos de procedencia clásica u oriental, en los que el conde pide consejo a su criado y consejero, Patronio. La enseñanza de cada cuento se resume al final en una pequeña moraleja. En ese siglo surgen también las primeras novelas, El Caballero Cifar, considerado como la primera novela de caballerías, y La Gran Conquista de Ultramar, una novela de aventuras. Por último vamos con el teatro medieval. El teatro nace en la Edad Media, ligado a las celebraciones religiosas. Con el tiempo, el elemento dramático adquiere más importancia que el religioso, por lo que la representación se lleva fuera del templo, primero al atrio y después a las plazas. La muestra más antigua de teatro medieval es el auto de representación el auto o representación de los Reyes Magos, de la segunda mitad del siglo XII, y del que solo se conserva un pequeño fragmento. Y con esto terminamos el resumen de literatura de la Edad Media. Espero que haya sido muy útil. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.